Muy bien, chicos, entonces seguimos y ahora vamos a explicar el trabajo por ciclo, ¿ya? Para que ustedes, ¿cierto? Al momento de participar en el curso, puedan ir participando, ¿cierto? En las clases presenciales. Bueno, entonces, espero que se esté entendiendo todo muy bien hasta el momento de qué es el curso de biomagnetismo, cuál es su objetivo, ¿cierto? Vimos el temario. Eh, si está revisando la página web donde está el curso, toda la descripción, ¿cierto? Vas a ver más abajo otro video, otra pequeña presentación en donde vas a poder ver todo el material del curso, ya con mucho más detalle. Ahí van a ver el- el rastreo, ¿cierto? PDF, el rastreo digitalizado, los libros y todo eso, ¿ya? Revíselo, se lo recomiendo para que puedan tener una idea mucho más completa, ¿cierto?, de lo que ustedes van a llevar cuando empiecen a estudiar, ¿cierto?, este curso de biomagnetismo. Entonces, vamos ahora a revisar lo que es el trabajo por ciclo, ¿ya? Para que ustedes puedan, ¿verdad?, ir cumpliendo estos requisitos. Es más o menos para la gente que tenga experiencia, ¿cierto? Cuando está estudiando en la universidad, que vas cumpliendo como tienes que pasar ciertos ramos, ¿verdad? Para tomar otro o cumplir con ciertos objetivos, ¿cierto? Para alcanzar un nivel mayor. En ese sentido, ¿cierto? Como los créditos, ¿cierto? Que en la universidad también se utilizan. Necesito tantos créditos para poder, ¿cierto? Avanzar. Entonces, para que ustedes puedan acceder, poder participar en las clases presenciales, ¿cierto? Vamos a cumplir toda una serie de requisitos, pero obvio, ojo, ojo, ojo aquí, obvio que ustedes nunca van a perder la oportunidad de hacer esta clase presencial. Simplemente eh, lo van a ir tomando a medida que ustedes vayan terminando, ¿cierto? Si tú estás en un grupo de WhatsApp, el grupo de estudio, ¿cierto? Que se va a generar cuando tú te inscribes, supongamos que te inscribes ahora, haces parte del grupo 11, ¿verdad? Y de los 15 alumnos que más o menos participan por grupo, yo no hago grupos tan grandes, no hago grupos masivos, para que ese grupo nunca se desordene tanto, ¿cierto? Las preguntas sean más ordenadas, la información no se vaya perdiendo. Entonces, cuando más o menos con 15 alumnos, ese grupo, ¿cierto? Se cierra en el sentido de que los alumnos, primero, no tengan tanta diferencia entre el primero que entró y el último, ¿cierto? Para que las preguntas siempre vayan siendo más o menos eh, al mismo nivel y que no se desordene tanto. Entonces, si tú ves que tus compañeros van avisando, oye, terminé todos los requisitos, ya hice todo para el primer ciclo, me anoto para la clase presencial, no te preocupes, no te pongas nervioso, que vas a perder la oportunidad, porque simplemente cada uno tiene un ritmo distinto de trabajo. Por eso este curso es asincrónico y cada alumno va a ir a su ritmo de trabajo. O sea, si un compañero ya se inscribe para venir a la clase presencial, no te preocupes, porque tú en la próxima oportunidad, ¿cierto? Vas a poder inscribirte igual. O sea, no van a perder la oportunidad de estar, ¿cierto?, en la clase presencial. Ya, eso no va a ocurrir. No es una fecha y ya nada más, sino que cuando yo la dé de nuevo, ¿cierto? El primer ciclo, cuando se complete todo para el primer ciclo, tú te vas a anotar cuando ya esté todo listo, ¿cierto? Y además, que si tú ya participas, por ejemplo, en la clase presencial del primer ciclo, ¿cierto? Y sigues adelante, sigues avanzando. Si yo hago otra clase de primer ciclo para otros alumnos nuevos, otro grupo, tú vas a poder ver esa clase también, ¿ya? Porque yo la transmito en vivo y se graba y se sube a la plataforma, entonces la vas a poder ver de nuevo y vas a poder tener preguntas quizás distintas, preguntas atingentes, ¿cierto? Porque con más experiencia, con más estudio, vas a poder tener preguntas distintas quizás y las vas a poder hacer igual. Así que vas a poder participar en vivo, en presencial, de manera presencial, ¿cierto? En cada una de las clases, ¿cierto? De cada uno de los ciclos, pero además, en cada vez que yo la repita para otros alumnos, ¿cierto? Vas a poder repetirla de nuevo. Así que eso es un tema muy, muy favorable, ¿cierto? Para ti, porque cuando uno está estudiando, requiere la repetición, requiere la práctica, ¿cierto? Estudiar, leer y estar ahí. O sea, si tengo la oportunidad de estar en una clase presencial completa, ¿cierto? Todo el día practicando ciertos temas y después revisar esa clase, ¿cierto? Las veces que quiera y después participar además en las siguientes clases en vivo que se realicen, ¿cierto? Eso es un muy, muy, muy buen beneficio, ¿ya? Así que, pero que lo tengan muy en consideración, ¿ya? Entonces, trabajo por ciclos. El trabajo lo realizaremos ya por ciclos, ¿no? El trabajo lo realizaremos por ciclo.
Esto quiere decir que iremos abordando el contenido por etapas de trabajo en distintos niveles de complejidad, ¿cierto? Porque vamos a ir avanzando en el estudio, ¿cierto? En el estudio, ¿cierto? Primero desde lo más básico, ¿cierto? Avanzando, ¿verdad? Hasta lo más complejo. ¿Ya? Para participar en las clases presenciales, entonces, deberemos cumplir los requisitos o prerequisitos, si quieres llamarlo así, correspondientes a cada ciclo. Nivel uno, entonces, que va a ser el nivel inicial. Para completar este ciclo, vamos a tener que nosotros ver la siguiente teoría en la clase, ¿cierto? En el aula virtual, que es el módulo uno. ¿Ya? Voy a aprovechar de revisarlo aquí, de, de revisarlo, y así pues, aprovecho de mostrar el tiro la academia, la que me cargue rápido, ¿cierto? Para más o menos, aquí está mi perfil, está listo mi perfil, aquí están los cursos que ya tengo grabados, aquí está mi perfil, entonces, módulo uno, aquí están los módulos, ¿cierto? Está el módulo uno, 2, 3, 4, ¿cierto? Llegamos hasta el 14, tratamientos de apoyo. Aquí hay una carpeta de clases en vivo, que aquí voy cargando todas las clases que ya hemos tenido estos últimos meses, ¿cierto? Y una sección de preguntas frecuentes. ¿Ya? Esto lo van a poder ver mejor, ¿cierto? En el video de material que incluye. Solamente quiero ir apoyándome con este material en el sentido de que para cumplir cada clase, ¿cierto? O sea, para cumplir, ¿verdad? Y poder participar en la clase presencial correspondiente, hay que ir revisando cierta información. Entonces, completar el módulo uno, la introducción al biomagnetismo, son 14 lecciones que incluye la prueba primeros conceptos, que debe ser aprobada con al menos 70% de las respuestas correctas. Para esto tendrás las oportunidades que necesiten. Recuerden, el objetivo no es que tú repitas cursos, sino se trata de eso, ¿ya? Tiene diferencias en un tipo de estudio, ¿cierto? Convencional, en que el chiquillo, si no aprobó, reprobó y tiene que dar de nuevo. En este sentido, ustedes lo que yo quiero y lo que yo quiero lograr con esta prueba simplemente es que usted vaya y revise de nuevo, recuerde, ¿cierto? Haga un resumen de todo el módulo, ¿cierto? Y eso es como un gran, ¿cierto? Resumen general de todo el módulo, y usted va a poder reestudiar, ¿cierto? Lo que ya lo envió dentro de todo el módulo. Entonces, en el módulo uno, ¿verdad? Están todas estas lecciones, todo lo que tiene que ver con la introducción al biomagnetismo, ya las contraindicaciones, qué son los amortiguadores de pH, los primeros conceptos del pH, iones, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la introducción, usted tiene que revisarlo. Después también el módulo 2, que es sobre la limpieza de médula, ya que se enseña, ¿cierto? Desde cero en este módulo. Son 9 lecciones, que también incluye una prueba de conceptos sobre la limpieza de médula, lo mismo que antes, ¿cierto? Eh, entonces, revisar estas lecciones. Aquí está la primera clase, cómo contar vértebras, primera parte de práctica presencial limpieza de médula, con un grupo que yo tuve de estudio anterior, ¿cierto? Donde hicimos una clase presencial y está ahí, todo tienen que revisarlo. Además, se debe ver la lección del módulo clases en vivo, como les había comentado, lecciones, conceptos de la limpieza de médula. Entonces, la módulo clases en vivo, está aquí, clases en vivo. Aquí hay una clase, conceptos de la limpieza de médula. Se dan cuenta que dura casi 2 horas, que nosotros hicimos en vivo, ¿verdad? Con los alumnos nuevos. Entonces, así se van cumpliendo cada uno de los requisitos. Módulo 3, revisar la anatomía, del módulo de anatomía y fisiología, lo concerniente a la parte de la anatomía del par biomagnético, ¿ya? La anatomía del par biomagnético. Bioenergética módulo 4, bioenergética 1, ¿ya? El módulo bioenergética 1, solo la lección 1, introducción a la bioenergética. Para participar en la primera clase, con eso basta, porque no vamos a trabajar con la bioenergética en el primer módulo, pero sí ya vamos a hacer la introducción al trabajo, ¿cierto? Cuando nos toque el ciclo 2. Primeros conceptos del rastreo biomagnético, ¿ya? Una vez que el alumno completa, y esto, atención, una vez que tú completas entonces lo anterior, ¿cierto? Una vez que tú completas lo anterior, al alumno se agrega, o yo lo agrego, yo lo anoto, ¿cierto? Y cuando hayan 10 o 12 alumnos que estén listos, ¿verdad? Que hayan terminado todo eso, se da la fecha,
de la clase presencial, ¿ya? Entonces, el alumno completa todo esto, ¿cierto? Participa en las clases en vivo correspondientes, que estén durante todo este tiempo, ¿cierto? Que el alumno esté avanzando en estos módulos, ¿cierto? Yo todos los meses voy haciendo una o dos clases en vivo, por ejemplo, este mes, si usted está viendo ahora en marzo de 2024, el 4 de marzo de 2024, este mes tenemos tres clases en vivo, tres test musculares, eh, una parte del código de las emociones y también sistema respiratorio. Este mes, ¿ya? Que todo después va a ser cargado en el aula, ¿cierto? En el aula virtual, aquí donde dice clases en vivo, esas que si usted lo ve esto en abril, ¿cierto? Y me dice, ¿me las perdí? No, no se las va a perder porque van a estar acá en este módulo de clases en vivo, ¿ya? Entonces, una vez que el alumno termina, se anota, ¿ya? Y yo voy generando una listita, ¿cierto? Y cuando hayan 10, 12, ¿cierto? O más alumnos, yo voy a dar una fecha. Y esa fecha va a ser 3 semanas por lo menos, ¿cierto? Con 3 semanas de anticipación. O sea, ya hoy 4 de marzo, yo les voy a decir, ya chiquillos, el 27 de marzo. Por ejemplo, el 27 de marzo es la clase, o el sábado 23 de marzo o sábado 30 de marzo, que siempre son fines de semana. El sábado 30 de marzo, ¿cierto? Es la clase. Entonces usted tiene todo este tiempo, todo el mes, ¿cierto? Para programarse. Está pensado en eso, está pensado así. ¿Por qué? Hay alumnos que son de regiones, entonces es alumno de región, porque tengo alumnos de Quique, del norte de Antofagasta, La Serena, para el sur de Concepción, de Talca, más del centro de Rancagua, de Villa Alemana, ¿cierto? Es lo que puedo recordar ahora. Entonces hay alumnos en todo Chile. Entonces, esos alumnos, hacer el viaje acá a Santiago, la clase es acá en Santiago, en San Bernardo, eh, requiere una logística, una programación, ¿cierto? Entonces, 3 semanas por lo menos ya va a dar un tiempo para que esa persona pueda, o, sé, comprar el pasaje con anticipación, le sale mucho más barato, ver con quién se va a quedar, ver cómo viaja, juntar la plata para el pasaje, lo que sea lo que necesite, por eso es un tiempo adecuado, ¿ya? Un tiempo adecuado de 3 semanas, un mes, ¿ya? Para que pueda el alumno prepararse, ¿ya? Prepararse bien para hacer ese viaje. O si no, el alumno que es de acá de la región, ¿cierto? De Santiago, eh, y trabaja el fin de semana, entonces no es lo mismo pedirle permiso al jefe un día antes, ¿cierto? Que yo le diga, hoy día, ¿cierto? Le digo, hoy chiquillo, hoy lunes, mañana martes la clase presencial. ¿Cómo pido permiso, cierto? De un día para otro no me van a dejar. Entonces tienes 3 semanas, un mes para hablar con tu jefe, ¿cierto? Cuando corresponda, para decir, ¿cierto? Que ese día te lo puedas reservar, lo puedas cambiar, un día de vacaciones, como tú veas, ¿cierto? La posibilidad, y entonces vas a tener ese tiempo. Por eso es la planificación, ¿ya? Entonces vas a tener tiempo para programarte. Y durante ese tiempo de preparación, por ejemplo, si hay dos alumnos que ya están anotados, yo voy a anunciar la fecha de práctica presencial y obviamente la voy a anunciar para todos los alumnos, porque pueden haber algunos que están terminando, que todavía no se anotaban, pero les faltaba poquito y durante ese mes completan. Entonces ya, y también se pueden anotar porque ese día calza, ese día pueden y todo, entonces ya completan. Pero si no alcanzaste esa fecha, porque no alcanzaste a terminar, no alcanzaste a terminar los requisitos, ¿cierto? O simplemente ese día no pudiste viajar, no tuviste el permiso, ¿cierto? No importa, porque va a haber otra fecha, ¿cierto? Más adelante con otro grupo de alumnos, ¿cierto? Para el ciclo número 1 nuevamente, en donde tú sí te vas a poder anotar. Entonces, no vas a perder nunca la oportunidad de participar en las clases presenciales. ¿Cuál va a ser el objetivo de la primera clase presencial? Ya, yo soy así, bien ordenadito, bien estructurado, ¿cierto? En cierto modo, para que tú puedas entender muy bien de qué se trata todo, ¿ya? Entonces esto lo vas a tener también para poder leerlo bien tranquilito. Ah, ya todo esto es lo que voy a hacer, todo esto contempla el curso, ¿cierto? Sin muchas sorpresas en ese sentido. Entonces, el objetivo de la primera clase presencial principalmente es practicar la limpieza de médula. ¿Ya? Aprender a ubicar correctamente los puntos anatómicos. ¿Te das cuenta? Arriba te pedí, ¿cierto? Ver todo el módulo, toda la teoría, ver las clases presenciales que tuvimos antes, ¿cierto? Para que tú sepas cuáles son esos puntos, ¿cierto? Cómo deberían ubicarse y todo, pero después vamos a venir presencialmente a practicarlo, ¿cierto? Porque es diferente la teoría, ¿cierto? Que estamos hablando así, a que tú vayas directamente, toques a otra persona, ubiques los puntos, coloques los imanes y todo eso. Entonces, ese es el objetivo principal de la primera clase, ¿cierto? La limpieza de médula. Lo primero, ¿cierto? La limpieza de médula correcta, aprovechar los tiempos, qué se va a hacer en ese momento, todo eso. Realizar el primer rastreo biomagnético, el más básico, ya principalmente con imán.
revisar Pargoy, ¿cierto? Aprender a revisar los pares biomagnéticos invertidos, práctica de la tríada inmunológica, que también es una técnica de ionización, la vamos a aprovechar de estudiar en el primer ciclo, revisión de la anatomía del par biomagnético. Por eso arriba te pedí que tenías que ver, ¿cierto? Esas clases teóricas, ¿cierto? De la anatomía del par biomagnético, por decirte, mira, la glándula pineal la ubicamos acá, ¿cierto? La glándula pineal también hace relación a esto, ¿eh? Bueno, pero después nosotros, en la presencial, nosotros vamos a ir a conocer directamente ese punto para colocar después el imán correctamente a la persona. Para eso se les va a dar una tarea, ¿ya? Que al alumno que haga parte de esa clase presencial, ¿cierto? Cuando se anote, yo le voy a decir, ya, perfecto, no sé, Valentina, por favor, a ti te van a tocar estos 10 o 15 puntos, ¿ya? Puntos anatómicos, ¿cierto? Para que aprenda su ubicación. Entonces, ese día también vamos a hacer esa pequeña práctica en donde ya, Valentina, enséñanos, ¿cierto? Todo, dónde está la pineal, dónde está suprarrenal, dónde está hipófisis, dónde está ganglio basal, no sé. Y la Valentina, ¿cierto? Entonces va chiquitita, así como a exponer, ¿cierto? Y a decir con un compañero, ¿cierto? No sé, a mostrarle, ¿cierto? Acá están los puntos, porque eso te va a obligar un poquito a estudiar, tienes que estudiar, ¿cierto? Si, chuta, voy a ser loco ahí, el Juan me va a pedir que yo les diga a los demás dónde está la glándula pineal y yo vi la clase teórica, pero ni me acuerdo, porque no estudié, porque no la repasé, porque este es un curso donde tenemos que estudiar mucho. Entonces, la Vale ese día, ¿cierto? En el ejemplo, la Vale, el Pedro, el Juan, el no sé qué, van a tener diferentes puntos. De la anatomía, ¿cierto? Que forman los pares biomagnéticos, cada uno para que ese día, ¿cierto? Podamos interactuar, ¿cierto? En ese sentido y cada uno mostrar los puntos biomagnéticos que le tocó, ¿ya? Es importante que el alumno haya terminado correctamente todos los requisitos para la primera práctica, para cualquiera de las prácticas, pero todos los requisitos para que esta instancia sea completamente de práctica. ¿Ya? Y no responder preguntas que se puedan resolver previamente en la clase del aula virtual, clases en vivo, preguntas a través de WhatsApp, así, oye, qué pesado este gallo, no deja preguntar. No, 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 usted pregunte todo lo que necesite preguntar, todo lo que necesite preguntar, en la instancia, ¿cierto? Correspondiente, o sea, oye, ¿cómo funciona el imán? Se lo puedo responder todas las veces que usted necesite. ¿Podría respondérselo a la clase presencial? Claro que sí, pero en la clase presencial la idea es que aprovechemos esos tiempos de, oye, ¿qué pasa si viene una persona, no sé, más grande, más chica? ¿Cómo tomo las piernas? ¿Qué hago si pasa esto? ¿Cierto? Preguntas técnicas, preguntas ahí de la experiencia presencial. ¿Qué pasa cuando estoy con una persona ahí? ¿Qué hago? Más que la parte teórica, ¿cierto? De cómo funciona el imán, que hay una clase completa en el aula virtual de cómo funciona el imán, que después clases en vivo, así como ahora a través de plataformas, ¿cierto? Donde usted me puede preguntar, Juan, vi la lección de cómo funciona el imán, pero quedé con esta duda, ¿me puedes explicar? Entonces, le explico nuevamente, ¿cierto? Y profundizamos en cómo funciona el imán, para que el día de la clase presencial, ¿cierto? Esa pregunta no sea necesario hacerla. Ese es el concepto, que no sea necesario hacerla. Si una persona siente que tiene que preguntar porque no ha entendido todavía, por supuesto que está la instancia y me pregunta y yo la respondo, pero la idea es que la clase presencial sea bien práctica, ¿ya? Entonces, por eso es importante que haya terminado correctamente, que no se apure, que no se ponga nervioso, como dije arriba, ¿cierto? En que chuta, mis compañeros se están inscribiendo todos para la clase presencial y yo estoy quedando atrás, entonces digo que sí termine todo, que los vi todos nomás, porque no quiero perder esa oportunidad. Y vengo acá a la clase presencial y en realidad no vi completamente las clases sobre anatomía, no vi las clases de introducción, entonces estoy como súper perdido. No estudié los puntos que me dijeron que tenía que estudiar, entonces estoy como bien perdido y no saco todo el provecho que podría, ¿cierto? De una clase presencial, de práctica, ¿cierto? Entonces, yo le recomiendo que no se haga eso, porque no esa clase presencial no la va a perder. Entonces, simplemente sería flaco favor que sería usted mismo, ¿cierto? Por apurarse, porque se puso nervioso, porque va a perder la oportunidad, porque no la va a perder, ¿ya? Todos van a tener la posibilidad de practicar, de tener estas tres clases presenciales, que como ya lo dije un poquito antes, clases presenciales completas, chiquillos. O sea, por favor, el que si tú estás buscando el curso de biomagnetismo, tú has investigado, ¿cierto? O tú has estudiado antes biomagnetismo en algún otro centro, cuando nos hablan de 3, 4 días de clases presenciales, ¿cierto? De clases presenciales, en realidad esos 3 días de clases presenciales, 4 días de clases presenciales son 60, 70% de hablar de esto, po, de cómo funciona el imán y todo eso,
que es la parte teórica del curso, porque son solamente esos 4 días de instancia que tienen para enseñarte todo. Entonces, no están practicando ahí, porque no puedes llegar y tomar los pies de una persona y poner imanes porque no tienes idea, ¿cierto? Se está empezando recién. Entonces, esa instancia de la práctica presencial, finalmente, en esos cursos que te dicen 3 días, 4 días de clase presencial, en realidad es un par de horas de práctica nomás. O sea, 1 hora, 2 horas por nivel. Y aquí vamos a tener 3 clases presenciales exclusivas, de 10 de la mañana aproximadamente hasta las 5 o 6 de la tarde. ¿Ya? Solo clases, solo práctica presencial, solo práctica, 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 práctica. ¿Ya? Eso tiene que quedar súper, súper claro. Entonces, nivel 2 ya vamos a hacer un nivel más avanzado, donde uso de la bioenergética. Para completar este ciclo debemos, bueno, lo mismo, módulo 3 ya aquí a ver todo el módulo de la anatomía y fisiología, pero ya los sistemas, ¿cierto?, orgánicos. Aquí ya tenemos que haber visto las clases sobre, no sé, sistema digestivo, inmunológico, nervioso, renal, respiratorio y más, todo el módulo. Módulo 4 bioenergética 1 y aquí a ver todas las lecciones de bioenergética. Para el ciclo 1 era ver la primera clase, aquí hay que verlas todas, más el que está en la clase en vivo, la lección de la clase en vivo que dice primera clase de bioenergética. Entonces, hay que seguir bien, bien las instrucciones. Módulo 6 microbiología. Y aquí tenemos que ya también haber visto el módulo de microbiología. Módulo 7 rastreo biomagnético avanzado con bioenergética. Ya el módulo correspondiente, el módulo, el módulo 7. ¿Ya? Rastreo, aquí está el módulo 7 rastreo avanzado con bioenergética, tipos de pares biomagnéticos y más. ¿Ya? Eh, entonces aquí ya en ese módulo vamos a haber hablado de los pares biomagnéticos, de los tipos de pares biomagnéticos, de los reservorios disfuncionales, patógenos, todo eso. Ya más, ya habremos hablado sobre rastreo a distancia, equilibrio mental, test musculares, ¿cierto? Hoy día, de hecho, la clase de test musculares, hoy día 4 de marzo ver el módulo 8 donde hablamos de las enfermedades más comúnmente tratadas en biomagnetismo, diabetes, VIH, factor tumoral, ya hipertensión. En otros módulos, en los módulos de anatomía y fisiología, hablamos mucho, por ejemplo, de las enfermedades como la fibromialgia, la artrosis y la artritis, por tener que ver mucho con el sistema eh, esquelético, muscular, ¿cierto? Articular. ¿Ya? Eh, Además, el alumno debe haber entregado al menos una de las tareas que se van a pedir, ¿cierto? Que se piden en el curso, que usted aquí van a poder, por ejemplo, módulo 1, eh, Bansal, práctica personal, aquí hay una tarea, ¿ya? Que se le da, ¿cierto? Que es que practicar Bansal durante un mes completito. Y en el módulo de bioenergética, ¿cierto? También hay una tarea que tiene que ver con hacer base durante un mes completito. Ya, también toda la instrucción, todo, todo, todo es un paso a paso, ¿ya? Si tú lo sigues, no te vas a perder. Entonces se explica muy bien, perdón, se explica muy bien las tareas que tienen que hacerse, ¿ya? Y por eso acá lo coloco cuando tú ya estés leyendo esto, porque ya viste de qué se trata la tarea. Pero el alumno que participe, que quiera participar en la actividad presencial, ¿cierto? Del ciclo 2 de tratamiento ya rastreo avanzado, tratamiento más avanzado, por lo menos tiene que haber cumplido con la tarea de Bansal por un mes o hacer base, que tiene que ver con la bioenergética, por un mes, ¿ya? Puede tener al menos una o puede hacer las dos, ¿ya? Cada una con informe correspondiente, ¿ya? Si las actividades se realizaron en el mismo periodo de tiempo, porque puede hacer las dos en el mismo mes, puede estar todo en un proinforme, ¿ya? Una vez que el alumno completa lo anterior, debe informar o inscribirse para la clase presencial lo mismo que antes, ¿ya? 10, 12 personas, 14 personas, ¿cierto? Para programar, ¿verdad? La clase presencial con 3 o 4 semanas de anticipación. Objetivo de la segunda clase presencial, practicar la limpieza de médula, de nuevo. Esta temática, esta práctica la vamos a hacer en todas las clases. ¿Por qué? Porque es una de las prácticas principales y que las vamos a realizar en todos los tratamientos. Cuando hagamos factor tumoral, cuando hagamos los complejos, cuando hagamos todo, el rastreo biomagnético, ¿cierto? Como tal, siempre vamos a empezar por la limpieza de médula. O sea, tiene que estar súper, súper aprendida y no vamos a desaprovechar la instancia de juntarnos, ¿cierto? De manera presencial para dejar de hacerlas. O sea, las vamos a hacer siempre. Realizar práctica de conexión, ¿cierto? Porque por eso ya vamos a haber visto todo el módulo de bioenergética 1. Realizar primer rastreo biomagnético con bioenergética. Y aquí ya vamos a empezar a hacer el rastreo avanzado, ¿cierto? Con bioenergética. Ya, rastreo de equilibrio mental, ya, para esto es muy importante haber desarrollado todo el módulo de la bioenergética 1 y el módulo 7, ¿ya? Que tiene que ver con el rastreo biomagnético.
además de haber realizado la práctica de un mes de hacer base, ¿ya? Entonces aquí ya es importante que hicieran esa práctica porque nos va a permitir, ¿cierto?, trabajar de mucha mejor manera. Y además también aquí vamos a integrar la magnetoterapia al rastreo, ¿ya? En el nivel, en el ciclo 2. Y en el nivel avanzado, tratamientos especiales, en el 3, de nuevo, ver ahora el módulo 9, que habla sobre los pares maestros, ¿ya? Pares que abren el camino a la enfermedad, pares de alineación magnética y pares de válvulas. Módulo 10, bioenergética 2. Ya aquí ya vamos a profundizar aún más, ¿cierto?, en el trabajo de la bioenergética, ya no solamente hacer rastreo a distancia, sino que trabajar con sustitutos, hacer resecado, uso de los códigos y números cuánticos. Tratamientos especiales, complejos, artritis, artrosis, fibromialgia. Práctica del factor tumoral, ¿cierto? Ya vamos a haber hablado del factor tumoral. Vamos a hacer la práctica de ionización con el factor tumoral, cómo hacer la aplicación, ¿cierto? ¿Qué pasa si la persona está con metástasis, ¿cierto? Cómo hacer todo eso. Módulo 13, práctica del código de las emociones. Ya vamos a hacer tratamiento en ese día, ¿cierto? Una sesión, ¿verdad? Eh, de cómo hacer código de las emociones, ¿verdad? De todo esto ya debimos haberlo visto, haberlo hecho en el aula virtual, haber estudiado las clases en vivo que tenemos, ¿cierto?, al respecto, y acá ya después tenemos que haber pasado por todo eso para participar en la clase presencial, ¿ya? Y el módulo 14, que ya hablamos de la triangulación, que es cuando ya terminamos toda la terapia y hacemos la triangulación para cerrar el ciclo. Además, perdón, el alumno debe haber entregado el trabajo con 4 consultantes, ¿ya? Cada uno con su informe correspondiente. Usar la misma ficha de trabajo de Bansal que arriba yo hablé. Estos pueden ser a distancia o físicos, ¿ya? 4 personas solamente, porque mi idea no es que ustedes se estanquen ahí, ¿cierto? Buscando alumnos, buscando consultantes. Tengo la experiencia de alumnos que me han comentado que donde estudiaron ellos, les habían pedido 40 o 50, no recuerdo ahora el número exacto, pero 40 o 50 personas atenderlas. Y eso son 3, 4 sesiones cada persona, o sea, 150 sesiones, que está bien, o sea, tú vas a llegar en el momento a hacer esa cantidad de sesiones, pero además le habían dicho que no tenían que cobrar y cuestiones. Bueno, cada uno maneja su manera de enseñar su tema, ¿cierto? Ellos lo hacen así y está perfecto para ellos. Entonces, pero es mucho, porque tenía alumnos y me decían, es que yo no puedo, si estoy recién empezando, me siento inseguro, ¿cómo lo hago? Y todo eso. Entonces, con 4 personas está bien, más que nada para que quede, ¿cierto?, de manifiesto que practicaron, que trabajaron con una persona y que hicieron el registro de esa persona, ¿ya? Si para el ciclo 2 que vimos hace un ratito, solo entregó una de las actividades, avanzarlo a hacer base, ¿cierto? Porque les dije que para el 2 con una bastaba. Si solo entregaste avanzar, por ejemplo, para extra ya tienes que haber entregado hacer base sí o sí. Si ya lo hiciste las dos, bueno, no te preocupes que ya están listas. Y una vez que el alumno completa lo anterior, debe informar e inscribirse para la práctica presencial, lo mismo que delante, ¿ya? Y el objetivo de la clase presencial, de la tercera clase presencial, de nuevo, limpieza de médula, realizar primer rastreo biomagnético con bioenergética. No es que se repita de arriba que se me haya pasado, simplemente que vamos a reforzar, obviamente, el rastreo a distancia, el rastreo con bioenergética, porque lo requiere, ¿ya? Práctica de tratamientos complejos, artritis, artrosis, fibromialgia, práctica de factor tumoral. Integraremos el trabajo en caso de existir metástasis, ¿cierto? Que arriba ya lo habíamos mencionado. Práctica del código de las emociones, ¿ya? Trabajo para cerrar el tratamiento, el uso de la triangulación, ¿ya? Y en la tercera clase presencial se entrega su diploma, habiendo cumplido todos los requisitos eh, dichos previamente, ¿ya? Indicaciones finales. Cada una de las clases presenciales contemplan el acercamiento desde el metro tren cercano a la sala de estudio, ¿ya? Para que no se pierdan, no se angustien, ¿cierto? Por la gente de regiones, yo lo hago principalmente por eso de gente de regiones que pueda venir, ¿cierto? Que no conoce bien, entonces es muy cerquita. Entonces yo en auto los voy a buscar. En 5 minutos estamos en la sala, ¿cierto? En ese intermedio que yo voy a buscar, seguramente hacer 2 viajes o 3 viajes, ¿cierto? Porque tengo un auto normal y corriente, ¿cierto? Que me demoraré a lo mejor 15 minutos en hacer todo eso. El alumno, ¿cierto?, va a tener un coffee de recibimiento para que pueda compartir con los compañeros ya en ese instante. Por eso
Normalmente nos vamos a reunir, yo les voy a decir, chiquillos, estén ahí en la estación del metro tipo 9:30, ojalá, 9:30, 20 para las 10 de la mañana, entonces ya a las 10 de la mañana, ¿cierto? Máximo 10 de la mañana ya estemos empezando a trabajar. Pero en todo ese transcurso, ¿cierto? Los grupos van a poder participar de un coffee, ¿cierto? Tomarse un tecito, un cafecito, compartir una galletita, algo chiquitito, pero sí que van a tener esa instancia para poder estar ahí, ¿cierto? Esperando a que ya empiece todo, y eso en cada una de las clases presenciales. Y de intermedio también un cóctel, más o menos a la hora de almuerzo, un pequeño cóctel, ¿cierto? De nuevo, para la instancia completa de poder compartir entre todos, conocernos, porque van a haber pasado mucho tiempo, muchos meses, ¿cierto? Eh, antes de participar, ¿cierto? En las primeras clases presenciales. Entonces, nos sirve mucho para conocernos, para hablar, ¿cierto? Porque van a haber puras personas afines, ¿cierto? A lo que tú quieres, lo que te gusta a ti, ser terapeuta. Entonces, vamos a poder conversar, ¿cierto? Un ratito, unos 40, una hora, ¿cierto? Dependiendo de los grupos, porque he tenido grupos que si no los paro, ¿cierto? Conversan hasta las 6 de la tarde y no hacemos más práctica. Entonces, más o menos de una hora, ese pequeño cóctel, ¿cierto? Donde vamos a comer, ¿cierto? Algunas cositas, tomar algo, tomar un jugo, ¿cierto? Una bebida, no sé, o un tecito, ¿cierto? Lo que usted quiera, eh, para poder, ¿cierto? Para poder... eh, para poder, ¿cierto? Seguir la práctica, ¿cierto? Después, ¿ya? Y al finalizar cada ciclo, bueno, el alumno deberá informar el progreso y entregar cada uno de los requerimientos, ¿ya? Eso, por eso le puse indicaciones finales, ¿cierto? Para reforzar un poquito, ¿ya? Las clases presenciales serán entonces de 10 a.m. a las 5 de la tarde más o menos, pudiendo acceder ese horario según el avance del grupo. No sería nada extraño, ¿cierto? Que estemos hasta las 6 de la tarde, ¿cierto? Porque hay que aprovechar ese día, ¿ya? Así que chicos, los dejo a todos bienvenidos nuevamente al curso de biomagnetismo desde cero. Espero que todos haya quedado muy clarito, ¿cierto? ¿Qué significa el trabajo por ciclo? Esta es una implementación que yo hice ahora nueva, porque anteriormente el curso estaba en modo, estos últimos meses estaba en modo beta, por así decirlo, porque estábamos probando esta modalidad sincrónica, en donde ya formamos 3 grupos, ¿cierto? Más de 30 alumnos sin ningún problema, así que el curso funcionó bien, pero yo ahora quise implementar y triplicar la práctica presencial, ¿ya? Así que, porque en un minuto, ¿cierto? En esta nueva modalidad sincrónica había establecido una clase presencial al final de todo el curso, pero es muy poco, ¿sí? Hay que practicar lo más que se pueda, hay que practicar lo más que se pueda, así que si tú eres de regiones y de verdad quieres estudiar y hacerlo bien o trabajas los fines de semana, intenta venir a esa clase presencial porque por supuesto es necesaria, ya es necesaria para culminar un proceso, ¿ya? Para que después cuando puedas, cuando tú atiendas a tus consultantes, ¿cierto? Lo hagas de la mejor manera posible. Así que me despido, te doy las gracias por haber visto todo el video, ¿cierto? eh, que todas las dudas hayan quedado aclaradas, ¿cierto? Te recuerdo lo del valor del curso, la inversión, 180.000 por todos los niveles. ¿Te diste cuenta? En cada una de las clases, de las clases presenciales, estamos abarcando todos los niveles de biomagnetismo, ¿ya? De más básico a avanzado, con bioenergética, tratamiento a distancia, sustituto, complejo, ¿cierto? Rastreo especial, top 5 top 10 también viene. En la tercera práctica hacemos top 5 top 10. Así que es mucho material y todo tiene un valor de inversión de 180.000 pesos, ¿ya? Todos los niveles, ¿ya? Porque normalmente nos ofrecen nivel uno un valor, nivel 2 otro valor, nivel 3 otro valor, ¿cierto? Aquí todo por 180.000 pesos. La inversión que vas a hacer es mucho menor, ¿cierto? A lo que harías en otro centro que podrías llegar a pagar cerca del 1.000.000 de pesos. Así que tenlo muy presente eso. eh, para que si de verdad quieres estudiar el magnetismo lo puedas hacer a un costo mucho más bajo, ¿cierto? Pero de una manera muy responsable. Ya el curso en promedio son 3, 4 meses que el alumno puede tomar, ¿cierto? Para terminar, ¿verdad? Las clases, 3, 4 meses, 5 meses. Tengo alumnos que han tardado más porque tienen menos tiempo, porque sus trabajos son más por turnos o tienen hijos muy pequeños, pero no te preocupes, tómate el tiempo que tú necesites para terminar. Por eso es modalidad sincrónica. Y una vez que termines, ¿cierto? La tercera clase presencial, que recibas tu diploma, puedes seguir participando por el tiempo que tú consideres en todas las clases en vivo. ¿Ya? Esa opción no la vas a perder jamás. Y lo mismo que el acceso a la plataforma virtual, no la vas a perder jamás. Eso, chicos, así que muchas gracias por ver y estamos entonces en contacto y nos vemos en la
primera clase, ¿cierto? Una vez que ya te integres al curso de biomagnetismo.